Durante las semanas que han transcurrido ya, hemos estudiado sobre cómo enfrentar el crisol y hemos aprendido, junto a nuestro pastor Dani Perla, que nos ha enfatizado algunos de estos elementos, como la esperanza y la fe en las últimas 2 semanas son fundamentales para lidiar con el crisol. Y esta semana, pastor Dani Perla, creo que vamos a encontrarnos con algo que es, y lo puedo decir con esta palabra, hasta contracultural, porque va a tocarnos de una manera que no estamos muy acostumbrados a reaccionar frente a una crisis, a un problema. Así que vamos a estudiar esta semana una vida de alabanza y el tema para hoy es un marco para la alabanza. Le vamos a pedir la dirección a nuestro Dios mediante una oración para poder estudiar nuestra lección. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos ayudas, tú nos das la sabiduría con tu Espíritu Santo para comprender estas lecciones y hoy queremos aprender a vivir esa vida de alabanza que tú deseas que vivamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor Dani Perla, hoy sí nos enfrentamos a esto que, como decía antes, me parece un poco contracultural porque cuando uno está en una situación difícil, creo que lo que menos que uno quiere es alabar, ni siquiera se le va a ocurrir conscientemente a uno esto de la alabanza. Pero para introducir el tema, ¿por qué es importante que reconozcamos que esta visión que nos da la Biblia es la visión que deberíamos tener frente al mundo que nos toca experimentar? La alabanza realmente no es algo natural en nosotros y algo que yo estaba aprendiendo al estudiar esta lección, es que no va a fluir naturalmente de mí, porque lo que es natural es quejarse, claro, es llorar, es lamentarse por lo que está pasando. Así que, sin embargo, la alabanza va a ser una elección que vamos a hacer, va a ser una elección. Pero la pregunta es, ¿qué me va a motivar para hacer esa elección? Por eso es que la lección de este día se titula Un marco para la alabanza. O sea, tiene que haber algo que me empuje para yo ser un adorador en medio de las pruebas, de las dificultades. ¿Qué es? Bueno, vamos a uno de los caracteres de la Biblia, del Nuevo Testamento, que nos pone a nosotros tanto el marco teológico para este tema y a la vez su propia experiencia. Muy bien. Que él estaba pasando, y nos referimos al apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, el capítulo número 4 y los versículos 4 al 7. Y bueno, vamos a encontrar aquí que de hecho la sección, al menos en la versión de la Biblia que nosotros tenemos, hasta está titulada como Gozo y Gratitud. Y dice Filipenses capítulo 4, versos del 4 al 7 de la siguiente manera. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, tenemos un pasaje muy precioso. Ahora, todo esto, nosotros tenemos que saber dónde estaba el apóstol Pablo. Claro. Cuando él escribió esto, ¿dónde estaba él? Y sucede que Pablo, al escribir a los hermanos de Filipos, él no lo hace desde un jacuzzi, desde una sala con comodidad, de un hotel, una playa allí disfrutando. No, el apóstol Pablo estaba en prisión, estaba en la cárcel. En la cárcel, de hecho, esta carta a los Filipenses, si usted la puede leer más despacio, varias veces menciona la palabra gozo. En la cárcel, desde la cárcel, el apóstol está escribiendo a sus lectores o a los oyentes, aquellos que van a escuchar esta carta, de los que la lean, y les dice, regocijaos en el Señor. Entonces aquí Pablo pone la base para la alabanza y dice, regocijaos en el Señor. No te dice regocíjate en el gobierno, a veces no nos da muchas razones para regocijarnos en donde usted viva. No nos dice regocíjate en tu familia, regocíjate en tu trabajo, regocíjate. Y es más, aquí es un imperativo.
O sea, es un mandato, es una orden que se nos está dando y es un mandato continuo. Y dice, regocijaos en el Señor. ¿Cómo usted puede mandarle a alguien a regocijarse? ¿Cómo usted puede mandar esto? Pero es que entonces venimos a este punto. El apóstol Pablo nos está diciendo, miren, ustedes tienen que acostumbrarse a vivir de tal manera que ustedes siempre van a tener motivo para regocijarse. ¿Pero por qué? Porque Dios está con ustedes, porque ustedes están pensando en Él, porque su gozo viene de Dios, no de las circunstancias. De paso, estudiando este tema, me doy cuenta que unas 70 veces en el Nuevo Testamento, ya sea de esta forma o de otra manera, se nos llama a regocijarnos. Hay muchos textos, por ejemplo, Jesús dice en San Juan 15, para que mi gozo sea completo. Yo les hablé todo esto para que se gocen. Y podemos encontrar, o sea, unas 70 veces. El bautismo es mencionado en el Nuevo Testamento 80 veces. Hablamos a veces más del bautismo que del regocijo, y está bien. Hay que hablar de una cosa, pero también hay que hablar de la otra. Entonces, aquí tenemos claramente, queridos amigos, que el cristiano tiene una fuente de inspiración para la alabanza, y es Dios. Y esa es una fuente inagotable, es una fuente inagotable. Entonces vamos a desglosar algunas cosas de este texto. Dice, regocijaos en el Señor, ¿cuánto? Siempre. ¿Por qué? Porque Él es eterno. ¿Por qué? Por lo que Él es, porque Él no cambia, porque Él es amor. Yo me levanté esta mañana, Dios es amor. Yo me voy a acostar esta noche, si Dios lo permite, Dios es amor. Yo me levanto al día siguiente, Dios es amor. O sea, siempre yo, cuando pongo el enfoque de mi adoración en Dios, nunca me va a faltar razones para adorar. Eso es algo que nosotros tenemos que estar seguros. Eso es algo que tenemos que saber. De esa manera el gozo se convierte en infinito. Amén. No dependerá nunca de las circunstancias. No está hablando de una risa vana, superflua. No, está hablando de algo que viene del interior. Es más, en Gálatas 5 dice que el gozo también es parte del fruto del Espíritu. Sí. Entonces, es realmente lo que ayuda al cristiano para sobrellevar las pruebas. En primer lugar, bueno, en estos textos que hemos escogido, el apóstol dice, regocijaos en el Señor siempre. Pero en segundo lugar, en el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Muy interesante. Me llamó la atención esa palabra gentileza, ¿qué podía significar? Y sabe que esta palabra tiene un significado de generosidad, de alguien magnánimo, de alguien humilde. O sea, Pablo dice, en primer lugar regocíjate, pero luego tú debes llegar a ser reconocido por ser una persona humilde. A pesar del maltrato que otros te den, a pesar de lo que te hagan, tú no respondas con amargura, tú no respondas con venganza, porque qué cosa más terrible. Sabe que tristemente en esta vida, hermano Gerson y amigos, a las personas les cuesta respetar a alguien que exhibe el fruto del Espíritu. Les cuesta porque normalmente vivimos con la ley del más fuerte. Vivimos, bueno, este me hace algo y yo me vengo, yo le hago también. Entonces la ley es eso, tú me haces, yo te hago, tú me respetas, yo te respeto, tú me irrespetas, yo te irrespeto. Y esa es la ley del talión. Pero Dios no nos ha mandado a vivir de esa manera. Es más, esa es la humildad de Cristo Jesús. Y hay un texto que a mí me gustaría que nosotros pudiéramos examinar, porque ¿de dónde viene esa gentileza? Bueno, tiene que venir de una sola fuente también. Segunda de Corintios, capítulo número 10 y el versículo 1. Y esto nos va a llevar realmente a un pensamiento interesante. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 1 dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo, yo que cuando estoy presente ciertamente soy humilde entre vosotros, pero que cuando estoy lejos soy atrevido con vosotros, dice. Muy bien, ahí dice el apóstol Pablo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo. Cuando usted es gentil, cuando usted es humilde, usted es como Jesús. Amén. Pero
¿Qué significa eso? Todavía un poco más, yendo un poco más, significa desear menos de lo que es debido. En otras palabras, no reclamar mis derechos. Una fuente de ansiedad, de insatisfacción constante, es cuando una persona está reclamando sus derechos, lo que le deben, que está reclamando lo que esa persona pues realmente cree que merece, sus privilegios. La persona que demanda constantemente, no, a mí me tienen que dar esto, no, yo me merezco esto, mire, yo tengo mi título, yo aquí, yo hago allá, denme esto, me lo merezco, tengo que recibirlo. Esa persona realmente no va a tener gozo en su vida. Entonces hemos visto dos aspectos de este texto. En primer lugar, el regocijo. En segundo lugar, hemos visto la gentileza. Ahora, pastor, significa que nosotros no estamos justificados por el hecho de que suframos a vivir una vida en la que luego maltratemos a los demás, porque pasa que algunos dicen, pues sí, pero yo también he sufrido mucho y pues me desquito con el que encuentre, y eso me lleva al otro aspecto. En la lección se nos destaca un pensamiento que me gustó mucho y quisiera que usted lo profundizara a partir de este mismo comentario de no estamos justificados a actuar de manera grosera con los demás, aunque nos hayan pasado cosas en la vida. Porque este texto que nos leí antes ya está muy interesante, nos da una lección. La alabanza al final será un acto de fe. Queremos saber si tenemos fe, entonces la alabanza va a mostrar si tenemos fe realmente, pastor. Es correcto. La alabanza mostrará que nosotros confiamos en Dios, que eso es la fe. Eso es la fe. Y entonces eso nos lleva a la segunda parte del texto que leímos hoy, que todavía no hemos comentado. Ahí en Filipenses, el capítulo número 4, y vamos a volver a repetir porque hablamos de los primeros, de los versículos 4 y 5, pero volvamos a leer el versículo número 6. Que dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muy bien, y al final del versículo 5, él decía, el Señor está cerca. Pero saben que eso no se refiere, yo siempre había pensado que se refería, claro, en un sentido general, puede referirse a la venida de Cristo, pero no está diciendo eso. Muy bien. Vean que estamos hablando, Pablo estaba en prisión, Pablo estaba sufriendo por el Evangelio, sin embargo no está triste, no está angustiado, él puede dormir tranquilo, porque el apóstol Pablo sabe que no se dormirá el que guarda a Israel. Amén. Y como expresó alguien una vez, bueno, yo me voy a dormir aunque tenga problemas, porque ya que la Biblia dice que Dios no duerme, pues que se quede despierto él y yo voy a dormir. Claro. Para que nos vamos a desvelar los dos, ¿verdad? Así que es un buen pensamiento. Y el apóstol Pablo dice, el Señor está cerca. Mire, cuando nosotros nos regocijamos, no está hablando de la inminencia de la venida de Cristo, sino que está diciendo, ok, el Señor está aquí conmigo. Amén. O sea, yo estoy pasando este problema, estoy en la cárcel, estoy en esta dificultad, pero el Señor está cerca. Es que Dios nunca me abandonó, aquí está. De hecho, en aquel tiempo la costumbre era, algunos prisioneros, y me imagino que le pasó al apóstol Pablo, lo amarraban a un guarda. Él estaba unido a un guarda, por cadenas a un guarda. Y uno diría, pobrecito el apóstol Pablo, tiene que estar aguantando a alguien. No, era al revés, pobrecito el guarda, porque tenía que aguantar. Vamos a ponerlo de esta manera, hablando en ese pensamiento, ya que el guarda, digamos, no era cristiano, tenía que estar escuchando los cantos de Pablo. Claro. Pablo se ponía a cantar de repente, es lo que estamos aprendiendo esta semana. Pablo se ponía a orar en voz alta. Cuando él meditaba, iba a escribir estas cartas, cuando uno hace un documento y todo, uno lo lee en voz alta, uno repite. Claro. Entonces, pero saben que eso servía para evangelizar. Amén. A ese guarda. Y así es que el evangelio de aquellos cristianos que eran llevados a la cárcel, que eran metidos presos, así el evangelio se pasaba hasta los guardas. Y por eso Pablo mismo dice en su carta, salúdenme a los de la casa de César. ¿Cómo los guardas? ¿Cómo esos generales? ¿Cómo llegaron a hacerse cristianos? Bueno, hay una experiencia que vamos a ver esta semana, debido a que los cristianos estaban ahí en la cárcel. Así que no importa. Y aquí tenemos esto, no importa la circunstancia que usted esté pasando, alabe al Señor, y eso Amén. Más bien va a ser un testimonio. Pablo dice, el Señor está cerca, pero algo más, dice
No estáis angustiados. El apóstol Pablo, no se angustien, que es un pensamiento que ya lo habíamos visto con el apóstol Pedro, no estén ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. Aquí vienen las oraciones de gratitud, Amén. De gratitud. Usted dice, ¿por qué voy a agradecer al Señor si lo que estoy pasando? Usted puede agradecer a Dios por sus propósitos, por sus planes. Estar amargado, estar descontento, es estar en desacuerdo de cómo Dios me tiene. Y usted y yo, hermano Gerson, tenemos que llegar a una conclusión que a veces puede ser dolorosa según nuestro concepto, y es estar agradecido en las circunstancias que Dios no tiene. Yo no digo que Dios no lo puede sacar, que Dios está contento que alguien esté ahí siendo maltratado. No. Claro que no. Pero ese es el momento que está pasando. Mientras José estaba en la cárcel, ese era su momento. Mientras estaba ahí, que lo vendían los hermanos como esclavo, ese era su momento. Pero él se dio cuenta, Dios está conmigo, me va a sacar un día, hay esperanza. Y eso es lo que el apóstol nos muestra. Creo que en estos breves versículos de la carta que hemos extraído, de la carta de los Filipenses, allí nosotros encontramos la base de la alabanza, porque yo puedo tomar la decisión de alabar, porque mi gozo está en el Señor. Aquí podemos derrotar el descontento. Amén. No hay excusa para vivir una vida amargada. Me gustaba lo que decía usted, que una persona maltratada, y lo dicen los psicólogos y todo eso, una persona herida hiere a otros, porque eso no, a mí me hirieron, yo también voy a herir el que se me cruce, pero no tiene que ser así. Tú no tienes que herir a otros porque te hirieron, tú más bien tienes que ser como Jesús, que aunque fue golpeado, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como la roca que golpeó a Moisés, pero dio agua, dio vida, y sabe que hay muchas personas en los momentos más difíciles de su vida son los que pueden hacer muchas cosas preciosas para Dios. Amén. Así que hoy tenemos el desafío, aprender a tomar la elección correcta. Lo voy a decir con esa palabra. La elección correcta es alabar a Dios. Eso mostrará que estamos creciendo en la fe y ayudará a otros. Porque quién sabe, pastor, en algún momento, por la experiencia que usted contaba de lo que pasaba con los cristianos, eso que tal vez nosotros pasamos en el sufrimiento, pero alabamos al Señor, eso va a impactar en la vida de alguien y le va a ayudar a conocer a Jesús. Y quisiera, pastor, que orara por eso, por nosotros, porque sabemos que no es fácil, pero si tomamos esta decisión, el Señor también nos va a fortalecer para, como decía al final del texto que leímos, para que tengamos la paz que Él puede darnos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres la fuente de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Gracias, Padre, por quien tú eres, por lo que haces y lo que harás en nuestras vidas. Señor, en este momento ayúdanos para capturar nuevamente el gozo del cristiano, el gozo del Espíritu, el gozo de la salvación. Padre, perdónanos por justificar nuestras amarguras, por justificar nuestra venganza, nuestro mal proceder como seres humanos, solo por lo que otros nos han hecho o han dicho o lo que sea. Señor, ayúdanos para ser gentiles y mansos como Cristo Jesús. Lo pedimos en ese nombre, el nombre de Jesús. Amén.